Hola Fem Lovers, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo, la número 116. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de compartir todos estos contenidos y este programa que preparé con mucho cariño para ti hoy, que es 20 de septiembre del 2023. Y me da mucho gusto saludarles a través de la señal de Maya FM en el 103.5, donde estrenamos Feminismos en corto, sin tanto rollo, desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven y nos escuchan en CIPSE TVCún y a través de las estaciones de radio y de televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. También nos pueden seguir a través de mis redes sociales en YouTube, Aide Serrano, y Feminismos en corto, sin tanto rollo, en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Threads también, por supuesto en YouTube. Y muchas gracias a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Gracias a todas ellas que nos ayudan a compartir estos contenidos acerca de feminismo, de igualdad, hablar de las enfermedades de la mujer, también visibilizar a esas mujeres que hemos estado allí durante mucho tiempo, pero que no necesariamente hemos estado pues al frente o en el spotlight, como le dicen. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de, las efemérides. Este 23 de septiembre se conmemora y se reflexiona sobre la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación. Vamos a hablar de eso más adelante. También, te voy a compartir mi reflexión esta semana acerca del papel que juegan las mujeres en los medios de comunicación. Y decirte que, por ejemplo, en los noticieros, el 46% de las notas promueven los estereotipos de género y solo el 6% fomenta la igualdad. Estos son datos para reflexionar en el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación, que se conmemora el 14 de septiembre. En las entrevistas te traigo un tema súper importante que se llama la vulvodinia. Esto en el ámbito de la salud de la mujer. Y conversé con Merly Abigail Villafania Puc, que es creadora de la página Hablemos de Vulvodinia en Instagram. Ella es una mujer maya de la comunidad de Oxcutzcap en Yucatán, y actualmente da acompañamiento en línea a mujeres de la Ciudad de México, Argentina, Colombia y España acerca de este padecimiento que la aquejó a ella y que la hizo sufrirlo durante muchos años, ir de consulta en centros de salud del propio gobierno, donde incluso la acosaron sexualmente y donde no le daban un diagnóstico correcto y adecuado, es decir, ella no podía ejercer su derecho a la salud. Vamos a tener esta conversación con ella más adelante. Y en la sección de mujeres periodistas también conversé con Janet Saldo. Su trayectoria pues es muy amplia en medios como Radio Fórmula, TV Azteca, Radio Turquesa y actualmente en Mix FM de Grupo Asir, donde es productora y conductora, y ella nos va a hablar de su experiencia como mujer, como una mujer periodista desde Cancún, Quintana Roo. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Este 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. En enero de 1999, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, acordaron establecer el 23 de septiembre como el Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños. Este día tiene como objetivo de concientizar a los gobiernos y a la sociedad en general sobre las diversas consecuencias de este crimen, que consiste en la compraventa y explotación para diversos fines, como el tráfico de órganos, trabajos forzados,
y principalmente la explotación sexual. Las víctimas de estos delitos sufren de privación de la libertad, violencia, abuso sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos crueles e inhumanos. La conmemoración de este día denuncia que la trata de personas constituye el negocio transnacional más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas, en el que las mujeres, niñas y niños son utilizados como mercancías para el consumo, sometiéndoles a la esclavitud y la explotación sexual. La población más vulnerable a la explotación sexual y el tráfico son las mujeres, las niñas y los niños, así como las personas migrantes y refugiadas. En México, la distribución inequitativa de recursos, bienes y servicios, la pobreza, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, la discriminación contra las mujeres y la violencia basada en el género son condiciones que favorecen estos crímenes. Pues es muy importante que reflexionemos acerca de este día, el 23 de septiembre, cuál es la participación que podemos tener juntas, juntos y juntas como sociedad para combatirla y, por supuesto, presionar a los gobiernos para que hagan lo que les toca. Bueno, a continuación te comparto mi reflexión de esta semana acerca del papel de las mujeres en los medios de comunicación. Las mujeres en los medios de comunicación. Soy Aide Serrano y te comparto mi colaboración de esta semana para Luces del Siglo. Los medios de comunicación y las plataformas digitales son parte esencial de la problemática de violencia de género en contra de las mujeres. La mayoría de los medios siguen siendo parte del problema, aunque pudieran ser parte de la solución. La narrativa de los medios sigue sustentando roles y estereotipos de género que fomentan la discriminación y, lo más grave, la violencia. Este 14 de septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Y la efeméride obliga a una reflexión sobre la imagen que se presenta todos los días en los medios masivos, así como en las plataformas, redes y mensajería que ya forman parte de nuestras formas de comunicación básicas. Y también en las imágenes que compartimos en nuestros celulares y que pueden tener un impacto y consecuencias incontrolables. Sobre los medios de comunicación, lo que nos dicen cómo es la realidad, cómo ver el mundo. Por ejemplo, en los noticieros, el 46% de las notas promueven los estereotipos de género. El 24% de las personas que consumen los medios son mujeres. El 37% de las notas periodísticas son creadas por mujeres. Y de toda esta información, nada más el 6% fomenta la igualdad y el 4% desafía los estereotipos de género, esto según datos de ONU Mujeres. Es sabido que los consejos de administración de las empresas más importantes están compuestos en su mayoría por hombres y los de las compañías periodísticas no son la excepción. Solamente el 9% de los cargos directivos está en manos de mujeres. Y a pesar de ser una carrera feminizada, la de comunicación, solo el 27% son reporteras, creadoras o editoras. Es decir, la mirada masculina sigue proyectándose en un altísimo porcentaje en lo que construye nuestra propia percepción de la realidad. La narrativa prevalece en los medios de comunicación sexista y discriminatoria, además de que normaliza conductas violentas, las banaliza y justifica. Las mujeres siguen siendo representadas en roles tradicionales como cuidadoras y objetos de deseo, mientras que los hombres son proveedores económicos y líderes. Estos roles tradicionales y limitados están acompañados de imágenes estereotipadas que normalizan conductas violentas hacia las mujeres, como, por ejemplo, el tipo de violencia económica. Además de que expresan la heterosexualidad como una norma, lo que limita los derechos sexuales de las personas. También la hipersexualización y cosificación de las mujeres es violencia simbólica. Y en la publicidad sigue siendo una constante. Las mujeres son reducidas a objetos sexuales de consumo. Sus cuerpos vestidos con poca ropa en posiciones seductoras, cuyo único propósito es satisfacer el placer de los hombres.
Así, las mujeres son deshumanizadas, reducidas a un cuerpo sin personalidad, logros ni habilidades, mujeres sin individualidad, emociones o inteligencia. Las consecuencias de esto son graves y son muchas. Nosotras perseguimos un estándar de belleza inalcanzable que afecta nuestra autoestima y los hombres piensan que el valor más alto es la apariencia física y la capacidad de ser objeto del deseo masculino. Las feministas han puesto en la agenda mundial desde hace décadas la importancia de los medios de comunicación en la preservación de estereotipos que discriminan a las mujeres y la imperiosa necesidad de que tomen cartas en el asunto. En 1995, en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, se hizo énfasis sobre el incremento de imágenes estereotipadas y con un alto contenido violento en contra de las mujeres, adolescentes y mujeres. No han cambiado mucho las cosas desde entonces, al contrario, han empeorado. Y los medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales y mensajerías pueden desafiar las narrativas sexistas, machistas y discriminatorias. Pueden incorporar la perspectiva de género para contribuir a una sociedad igualitaria y más cercana a la realidad, que es diversa. Integrar valores también que cuestionen los roles tradicionales para una cultura más respetuosa e inclusiva y sobre todo con el goce pleno de los derechos humanos de todas, todos y todas. Muchas gracias, yo soy Aide Serrano y hasta la próxima. En la entrevista con Merly Villafaña vamos a hablar de vulvodinia, esta afectación que solo le da a las mujeres y que se refiere a vulvo, que es un referente de la región vulvar, y dinia, que es traducida como dolor, lo que significa dolor en la vulva, que se ha confundido y se ha confundido con una infección urinaria y que no necesariamente ha tenido un diagnóstico adecuado y que como la sociedad, el Instituto Nacional de Salud y la Sociedad Española de Ginecología, bueno, indican que no tienen datos muy certeros acerca de las personas que la padecen, de las mujeres que la padecen. No saben cuántas son en México y se sabe también que el 75% de las mujeres sufre al menos en su vida una infección de vía urinaria y que puede ser que esté confundiéndose con vulvodinia. Los investigadores estiman que entre el 9 y el 18% de las mujeres de entre 18 y 64 años podría tener un dolor vulvar en el transcurso de sus vidas. Esto es 2 de cada 3 mujeres. Y las infecciones vulvovaginales suponen uno de los motivos de consulta más frecuentes. Muchas veces la atención ginecológica recomienda inmediatamente dar un medicamento sin necesariamente tener los estudios previos de laboratorio para entonces poder atenderlo. Vamos a una pausa y al regresar vamos a escuchar la entrevista con Merly Villafaña, que nos da su testimonio, un testimonio muy importante sobre prácticamente un viacrucis al que ella se enfrentó para poder tener un diagnóstico correcto y adecuado y cómo fue también la medicina tradicional maya la que la curó y ha quitado pues sus dolencias, que eso es lo que pues prácticamente todos queremos, bueno, curarnos, pero también evitar el dolor. Vamos a una pausa y al regresar vamos a la entrevista con Merly Villafaña y en el último tramo de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, la entrevista con Janet Sala. Ya volvemos. Estamos aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, para hablar de la salud de la mujer en un tema que me parece muy importante, que debo reconocer yo no había escuchado nunca y que sin embargo es un tema de salud que, como saben, aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, nos enfocamos sobre todo en las mujeres y una serie de temas, de tópicos que tienen que ver con las mujeres y bueno, la salud es un tema muy importante. Bueno, por ello le doy la bienvenida aquí al programa a Merly Villafaña. ¿Cómo estás, Merly? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, muy bien, muy feliz y muy contenta de estar aquí en este espacio que has creado, que ya tienes una comunidad
y también muy emocionada por poder compartir a más personas, a más mujeres, este tema de la vulvodynia. Fíjense qué importante. Merly Villafania es creadora de la página Hablemos de Vulvodynia, que pueden ustedes ver en Instagram. Ella es una mujer maya de la comunidad de Oxtuscap en Yucatán y se ha dedicado últimamente, toda su energía ha estado concentrada en dar acompañamiento en línea a mujeres de varias partes del mundo, por ejemplo, en la Ciudad de México, Argentina, Colombia y España, sobre este padecimiento que solo le da a las mujeres, que se llama vulvodynia. Me parece que tu experiencia en este tema ha sido crucial para que tú hayas desarrollado toda esta investigación, pero vamos a empezar para que tú nos cuentes cómo fue que descubriste que tú tenías este padecimiento. Platícanos tu historia. Pues todo inició cuando empecé a tener infecciones urinarias y la verdad yo no había tenido como que este acceso a la salud por diferentes razones, porque era desde los 15 años yo empiezo a notar en diferentes, como algo raro en mi menstruación. Y mi mamá yo intentaba consultar con los ginecólogos, pero no era posible porque decían que era muy pequeña, tenía 15 años, no puede consultar hasta que sea una mujer que esté embarazada o ya esté casada. Entonces, pues bueno, así pasó el tiempo. Y después empecé a sufrir de infecciones urinarias. Lo normalicé porque ya como a mis 25, que una amiga me dijo, Nelly, no puede ser posible que no hayas ido con un ginecólogo. O sea, no precisamente tienes que tener relaciones con una persona, o sea, tienes que revisarte, te están dando ataques muy fuertes con tu menstruación. Consulto y ahí me entero, ¿no? Tenía una úlcera, que el colon irritado, en fin, me empiezo a un tratamiento, ¿no? Y ahí quedó. Y después empecé a notar. Pero este tratamiento, o sea, tú vas por primera vez a una consulta ginecológica, ¿a qué edad? Como a los 25, 26 años. Porque ese ginecólogo te había dicho que te podían tratar hasta que tuvieras o iniciaras tu vida sexual. En el centro de salud de mi comunidad, de Oxtuscap, fue donde me ocurrió eso, ¿no? De que era muy pequeña, era 15 años, y le decía a mi mamá que no. Y no te quisieron hacer una revisión ginecológica. No lo consideraron prudente por... A pesar de que tenías... Sí, yo siempre sospeché que traía algo, siempre supe, dije, a mí algo me está pasando, algo tengo, y quería consultar, pero claro que intenté, fui con el doctor Simi, ¿no? Claro. Pero no es un ginecólogo. Y pero en ese momento la mujer que estaba ahí, la doctora, yo os digo que tuvo mucha empatía conmigo, porque me dijo, mira, ven, me explicó y me trató ahí para regular mi ciclo menstrual. Ya que consulto y ya tengo más acceso, empiezo a conocer, yo digo, bueno, voy al baño, hago pipí, me arde, ¿qué es lo que tengo? Automáticamente mi cerebro decía infección urinaria, o sea, todo el tiempo. Y se me hizo como normal, lo normalicé hasta que me empecé como a desmayar y dije, bueno, no sé qué está pasando. Me dijeron, tranquila, creo que es principios de epilepsia. Y yo dije, wow. ¿Ese diagnóstico quién te lo dio?
Me lo dieron también en Oshkosh me dieron El ese centro de salud también. centro de salud, Es del gobierno municipal. sí, del gobierno. Bien. Entonces, en ese momento yo me encontraba estudiando la maestría y pues, como tenía una beca, yo dije, pues hay dinero, vámonos a consultar y vamos a ver qué está pasando. Empiezo a ir a Mérida a ver qué está, a consultar, me dijeron que vamos a poner unos propósitos en la cabeza para ver qué pasa. Y Tú pensando que era epilepsia, o sea, te ibas a tratar algo en el cerebro. tratar como epilepsia. Descartado ya que fuera algo vulvar. Ajá. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y la verdad que cuando fuimos, esa persona que me recomendó, bueno, estuvimos con él, creo que por internet, porque no fue así como que una recomendación de que alguien supiera, ¿no? Y el señor empezó pues empezó a hacer preguntas inapropiadas. ¿Cuál señor? Un médico Okay. que tenía que ver para analizar más sobre algo neuronal en mi cerebro, porque me decía, no, Te pregunto qué te pareció inapropiado. pues empezó a decirle a mi mamá, oiga, qué bonita está su hija. Ay. Oye, O sea, empezaste a sufrir acoso sexual sí, en tu consulta médica. así es. Esto fue en Mérida. Sí, fue en Mérida. ¿En qué hospital fue? La verdad ahorita no recuerdo, fue hace muchos años, más de 10 años esto que comento. Pero sí recuerdo como que más o menos el lugarcito tenía como un cuartito así donde podían atender hasta niños, como un pequeño jardín, ¿no? Y al día siguiente yo tenía que presentarme para que me revisaran mi mamá y regresamos, como no tenemos familia en Mérida, regresamos a Oshkosh, que nos quedaba en ese entonces, en la distancia sí era como de 2 horas y media. Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Y dice mi mamá, no vamos, no regresamos. Y si regresamos es con otra persona, pero ahí no regresamos. El caso que así pasó y no consulté, lo dejé pasar, me calmé, me empecé a tranquilizar y de repente otra vez, nuevamente empiezan mis infecciones urinarias. ¿Qué síntomas tenías para ese entonces? Aparte de desmayos que parecían inexplicables, ¿qué más? Sentir como que habían vibraciones como que en mi cabeza, en mi vulva, sentía como una descarga eléctrica, que recorría, o sea, desde mi cerebro hasta la vulva. Y yo decía, estoy sufriendo como un cortocircuito y dije, esto no puede ser normal. Y empiezo a mi camino, ahora sí ya, a visitar varios ginecólogos, ginecólogas, en busca de respuestas, y todos me llevaban a la misma información: infección urinaria. ¿Cuántos años pasaron de tu investigación, de tus primeros síntomas que tú recuerdas? ¿Cuántos años estuviste sin un diagnóstico correcto? Conscientemente 5 años. Okay. Conscientemente. ¿Por qué dices conscientemente? Porque tuve antecedentes desde los 15 años que no los estoy considerando. Bien. Porque a lo mejor estaba en desarrollo y por eso como que no los tomo tan en cuenta. Pero creo que si habláramos, o sea, necesitáramos como que un número, no sé, yo me aventaría a decir, es algo que ha pasado desde 20 años atrás. Bien. Estamos conversando con Merly Villafania de vulvodinia. Hablemos de vulvodinia y ella generosamente, y te aprecio muchísimo que estés compartiendo en confianza y con esta apertura tu testimonio, porque estoy segura que las mujeres que te escuchen y se vean identificadas contigo
en esta búsqueda, fíjate nada más todo lo que te ha pasado, todos los malos diagnósticos, el acoso, la desinformación de los propios médicos, la falta de una atención adecuada, la falta, la imposibilidad de ejercer un derecho como es el de la salud, porque tú tienes y todas y todos y todos tenemos derecho a la salud y sin embargo, para ti ejercerlo ha sido todo un viacrucis. Como el tiempo se nos va rapidísimo, yo quisiera que entremos en materia. Finalmente, ¿cómo logras tener tu diagnóstico de vulvodinia? Eh, por motivos de trabajo, me voy al extranjero, y ahí empiezo a tener lo mismo, los mismos síntomas, pero solo iba a urgencias y ahí es más estricto, ¿no? Ahí sí me decían, no, tú necesitas un médico de cabecera, necesitamos que te estén tratando. Y bueno, doy con una chica y me dice, te veo muy mal, no te preocupes, déjame ver cómo te ayudo. Y esta persona que era del hospital, yo no la conozco ni sé cómo se llama, pero ella tuvo mucha empatía porque me vio con mucho dolor y yo lloraba fuera del hospital. Y me llaman un día y me dice, oye, dos ginecólogos quieren hablar contigo y quieren estudiar tu caso. Y mira, vente mañana a tal hora ¿Qué país? y te revisamos. En San Francisco, California. Estados Unidos. Estados Unidos. Y me voy, me hacen 3 pruebas, uno muy sencillas la verdad, uno agarraron como un cotonete, como un hisopo, me empezaron a tocar la vulva, luego me hicieron un quiz, una serie de preguntas, y luego se fueron como 1 hora y regresaron y me sentaron, fue así como todo extraño, ¿no? Me sentaron y me dijeron, hay que platicar contigo. Lo que tiene se llama vulvodinia. Como yo ya estaba en la búsqueda de saber qué es lo que tengo, yo ya había leído de eso. Ok, platícanos para quienes no estamos familiarizadas con las características de la vulvodinia, ¿cuáles son? Bueno, algunas de los síntomas que podría mencionar son el dolor, en toda la vulva, tanto en los labios mayores, labios menores, clítoris, uretra. Es un dolor que no hay una duración indefinida. Okay. Cada vez que vayas al baño sientes eso como el dolor, ¿no? El ardor, muy relacionado a la infección urinaria. Muy bien. ¿Alguna otra característica que podamos considerar? Tú nos mencionas que también tuviste problemas de salud mental. ¿Qué pasó? Me empezaron a medicar por 1 año bueno, fue un proceso también, ¿no? Primero estuve cambié mi alimentación, luego pasé con lidocaína, luego pasé con un medicamento que se llama gabapentin, luego masajes pélvicos, en fin, estábamos buscando qué me hacía mejor a mi cuerpo y ya de ahí me dijeron, bueno, dije no he visto mejoría por 1 año y es que recurro a la medicina alternativa tradicional maya, ¿no? Para una limpieza, intestinal prácticamente. ¿Así como lograste mejoría con la medicina tradicional maya? Sí, yo digo del 100% del dolor bajó a un 3-2% del dolor. ¿Y qué es lo que has hecho y empleado de la tradicional medicina maya? Primero empecé a relacionar muchas cosas porque hablaban yo no le había cachado a esto que tenía que ver, ¿no? Bueno, tengo infección, luego que no tengo, luego que sí, y empecé a leer mucho, ¿no? Sobre, oye, ¿qué está pasando? Y me doy cuenta que mencionaban como, hay bacterias y dónde hay más bacterias, ¿no? En los intestinos, y lo empecé a relacionar y digo,
hay que desparasitarse. Hay que desparasitarse. En todo tu cuerpo, el único lugar donde existen otros seres vivos, en bichos, amibas, bacterias, todo eso son en los intestinos. Entonces, es muy común que en la comunidad te hagan purga. Es algo como a todos los niños, pero ya de adultos, como no sé en qué momento lo dejamos de hacer. No sé en qué momento decimos, bueno, creo que ya no lo necesito. Entonces, me doy cuenta de que es importante en todo eso, porque también la vulva, pues también hay organismos ahí que no los veamos, no significa que no existan, ahí están, y son como bichitos, son como un perrito, hacen pipí y hacen popó. Entonces, me voy dando cuenta de que, bueno, me decía, mi mamá, que mi mamá fue la que me sanó. Ella me decía, no, tienes que dejar de comer chocolates irritantes, deja eso, te voy a desparasitar, pero con aceite de ricino, con aceite de oliva, aceite de coco, y empezamos todo un proceso. Yo tuve mejoría desde la segunda sesión que mi mamá me hizo. Qué padre testimonio y qué importante lo que nos estás compartiendo, porque después de haber pasado por toda la medicina alópata, tú llegas a una medicina que tenías en tu propia casa, con el conocimiento ancestral de tu propia madre, de tu propia comunidad, de tu propia historia, que es la medicina tradicional maya. Es impresionante. Se nos ha terminado el tiempo, querida Merly Villafaña, quien nos vino a compartir su testimonio acerca de qué es la vulvodynia y cómo identificarla, y si quisiéramos más información, ¿dónde podríamos entrar en contacto contigo? Estoy en Instagram como hablando de vulvodynia con Merly Villafaña, ahí me pueden encontrar. No tengo así como que una plataforma específica en Facebook, pero mi Facebook personal es igual mi nombre, Merly Villafaña. Merly Villafaña, y hablemos de vulvodynia. Seguramente va a ser muy fácil encontrarte. Estoy pues casi segura que hay muchas mujeres allá afuera con dudas acerca de si pueden presentar este padecimiento también, y tal vez no han encontrado el diagnóstico, no han tenido el diagnóstico, y tampoco, lo más importante, es que no han podido paliar el dolor y todas las molestias que han sido tremendas, como tú nos las has compartido. Muchas gracias, Merly. ¿Algo más que quieras agregar? Pues invitar igual a las mujeres a que estemos informadas, a que empecemos a dialogar todos estos temas que tengan que ver con la vulva, porque de repente parecemos que estamos aisladas, que la vulva es una cosa y nuestro ser es otro, pero así como nos estamos preocupadas por, no sé, por planchar el cabello, pintarnos las uñas, tener las pestañas, pues también la vulva es un miembro importante de nosotras y merece una atención y no debe ser olvidada. Importantísimo. Con ese mensaje de Merly Villafaña nos despedimos. Hablemos de la vulva, hablemos de la sexualidad femenina, hablemos de todas las partes de nuestro cuerpo, pero particularmente pues de los que componen los órganos sexuales, y pues si compartimos entre nosotras toda esta información, seguramente nos vamos a dar acompañamiento, como este que nos está dando Merly Villafaña de Hablemos de Vulvodynia. Muchas gracias, Merly. Te mando un abrazo. Gracias. Estamos en contacto para que regreses a darnos más noticias más adelante. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la sección de mujeres periodistas, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Janet Saldo. ¿Cómo estás, Janet? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo, Aide. Muchísimas gracias a todas esas mujeres que te siguen porque ya son afines a los temas de los que tú hablas, o a las mujeres que se han ido sumando porque están aprendiendo a resignificar su feminidad y su participación en el mundo.
Sí, es bien importante para mí tener a mujeres como tú, mujeres periodistas en este espacio, en esta sección que se llama Mujeres Periodistas, porque lo que quiero es visibilizarlas, que se conozca su trabajo y bueno, usualmente nosotras, las periodistas, estamos del otro lado entrevistando gente y difícilmente se conocen las cuitas, los obstáculos que hemos enfrentado y que si compartiéramos estas experiencias también podríamos ser parte pues de un cambio hacia la igualdad sobre todo. Pero les voy a platicar quién es Janet Saldo. Ella es periodista que formó parte de la transición política del gobierno en México al incursionar en la labor de la comunicación durante el proceso electoral del año 2000. Con una trayectoria en medios electrónicos, inició en Canal 10 como reportera para después colaborar en Radio Fórmula, TV Azteca, Radio Turquesa y actualmente Mix FM de Grupo Así. A su paso por esta labor que le apasiona, ha conocido a mucha gente, ha escuchado también de la realidad social, personal, profesional y así es que también promueve la responsabilidad para ser factor de cambio positivo en el entorno. Durante su trayectoria tuvo oportunidad de desempeñarse del 2011 al 2006 como directora de medios en la Secretaría Estatal de Turismo. También, como parte de su profesionalización, estudió la licenciatura en Derecho, lo que, bueno, por supuesto, reafirmó en ella es la importancia de trabajar en el bien común, en particular con juicios razonables. Bueno, Janet Saldo es una periodista que radicada en Quintana Roo, en Cancún, y bueno, desde este estado, platícanos cómo ha sido tu participación en los medios, cómo te has sentido, has tenido muchas oportunidades, has tenido que picar piedra, platícanos cómo ha sido. Fíjate que el trabajo del periodismo, la función de la comunicación es una función que yo creo que es, la vida te dice, te toca, porque hay quienes estudian mucho, hay quienes están buscando y buscando espacios y no les llegan. Y la verdad es que a mí me llegó de una manera muy, muy bonita y sorpresiva. Un compañero de la escuela, imagínate, de secundaria, él estudia comunicación, yo no había estudiado comunicación, yo estaba estudiándola a nivel técnico y me dice, ven a trabajar al Canal 10 y me dice, pero sin paga, porque se te está dando una oportunidad y tienes que aprender y solo si demuestras que puedes y sabes y se te da un sueldo, si no, no. Y desde ahí ya empezamos complicado, ¿no? En aquella época yo ya estaba divorciada y tenía un niño de 4 años, entonces le dije, ¿sabes qué? No puedo hacerlo sin un salario porque yo soy jefa de familia, soy divorciada. Y al paso del tiempo me llaman para el tema de las elecciones de Fox y me dicen, si lo haces bien, te damos un sueldo. Y pues que lo hago bien. Y entonces resultó que yo que había estado moviéndome en muchos aspectos buscando cuál era mi oficio, mi lugar en el mundo, encontré que era en los medios de comunicación. He tenido grandes maestros, José Luis Trejo, uno de ellos ahí en Radio Fórmula, que me enseñó tanto, tanto, tanto él. Y bueno, pues me he topado con lo que probablemente muchas de las que hemos estado nos hemos topado. Me he topado con dos caras de la moneda. La primera, cómo las mismas mujeres a veces nos ponemos el pie enfrente. Entonces, como yo no había estudiado la carrera de comunicación o de periodismo, muchas compañeras eran así de, ¿y por qué? Porque llego y entro, por ejemplo, en Fórmula y me dicen, vas a ser la reportera exclusiva de Fórmula, lo cual no te da más categoría, sino que tenías más chamba, específicamente para Fórmula. Y me dicen, tienes que pedirle a todos los reporteros tus avances para que hagas un avance tú a la 1 de la tarde. Yo se los pedí y me decían, no te vamos a dar nada si tú ni eres periodista. Y yo, que bueno, te empiezas a forjar y empiezas a aprender que al final el tema de comunicar es un talento que tiene la gente. Si bien hay que estudiar, pues hay quienes ya lo traemos como en el sistema cargado. Pero también me topo con la parte de qué difícil resulta ganar espacios en los medios frente a los hombres. Porque tengo, pues ya estamos sacando cuentas, empecé en el 2000, 23 años. Si pudiste ver, he tenido una trayectoria muy estable, por decirlo, porque he estado por mucho tiempo en cada trabajo, en cada medio. Pero siempre he sido la co-conductora, la co-locutora, porque en la cabeza siempre tenía que haber un hombre. Y entonces, de ahí ya no he podido pasar.
y entonces empiezas a ver cómo el techo de cristal es una realidad aún en el mundo y en nuestro medio. Sí, en los medios de comunicación, solamente el 9% de los medios está dirigido por mujeres. Prácticamente todas las coordinaciones editoriales, obviamente las direcciones, quienes marcan la agenda son hombres. A pesar de ser una carrera feminizada, es decir, que se asocia a las mujeres y las mujeres estudiamos comunicación o nos dedicamos a la comunicación, hacemos el trabajo de reporteras, de coconductoras, de coeditoras, hacemos toda la talacha, muchas veces en estos acuerdos de te voy a pagar poco o nada para que te ganes el espacio porque es un privilegio, cuando es un trabajo como cualquier otro. Claro. Entonces, la verdad es que a las mujeres se nos sigue tratando de manera desigual, de manera injusta en muchos medios de comunicación, aun cuando, y luego peor, pero a ver, cuéntame, ¿cómo es para ti, ahora que ya tienes décadas de experiencia, que tienes muchísimo conocimiento, cómo estás enfrentando la edad? Te lo digo porque somos contemporáneas, entonces... Claro. A mí me ha pasado que, no quiero hablar de mí porque esta es tu entrevista, pero pienso que el factor edad también nos está jugando en contra. ¿Tú qué piensas? Fíjate que, y pondría factor edad y lo que ha aparecido o ha sucedido en el mundo en general con el tema, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Entonces ahora llega una jovencita que a lo mejor yo no estudié, pero bueno, tengo que decirlo, ni ha estudiado, ni ha tenido experiencia, y de repente con un celular empiezan y hombres también. Y entonces te enfrentas a un doble dilema, ¿no? Porque hay pocos espacios, luego ya por el tema de la edad, pues prefieren gente joven, sí. o que se maneje desde otro contexto, porque por ejemplo a mí me dicen, es que hablas muy seria, pues es que así soy. Claro. No, estoy hablando de algo serio, estoy hablando de que hubo un asesinato, estoy hablando de que robaron, estoy hablando de... Es un tema serio, ¿no? Cuando corresponde, pues te vas hasta un chiste te puedes echar. Claro. Pero fíjate que además, bueno, la edad yo la estoy interpretando como sabiduría. Y te voy a compartir mi caso en particular. Estoy en una etapa en la que en los medios de comunicación difícilmente voy a poder encontrar a dónde yo escalar, crecer, a menos de que yo buscara a estas alturas del partido, decir, me voy a ir a México, voy a buscar un espacio en Televisa, en TV Azteca, pero eso hubiera sido un sueño hace 23 años. Hoy lo que toca es hacer lo que tú estás haciendo, empezar a buscar esos espacios y esos nichos de manera personal, individual, aprovechando todo lo que hoy la tecnología nos da. Entonces, estoy hoy buscando crecimiento, por ejemplo, en la empresa de mi hijo. Ha sido un orgullo que ahora mi hijo, que tiene una agencia, una productora creativa, me diga, mamá, necesito de tu experiencia, ¿puedes venir por favor para llevar tus medios tradicionales? Y entonces te das cuenta que ya tienes tanta experiencia, pero en los medios como tal ya no te la valoran. Exacto. Sí, ya no es vista. Esta reinvención que tenemos que hacer las mujeres de cierta edad, lo voy a dejar ahí, de cierta edad, porque si bien el sistema patriarcal nos juega en contra, entre más edad tienes, menos valor tienes para el sistema machista y patriarcal. Si de por sí en los medios no logramos ser las directoras, las coordinadoras generales, las conductoras principales, bueno, mira Quintana Roo, los principales conductores de radio, de televisión, son hombres. Entonces, estos espacios se van reduciendo conforme avanzamos en edad, porque en el sistema machista y patriarcal, las mujeres, entre más edad tenemos, vamos perdiendo este valor, ¿no? Tenemos que parecer siempre jóvenes, tenemos que estar cumpliendo con estereotipos de belleza imposibles, inalcanzables, que nos juegan en contra, particularmente a todas las mujeres. Me gustaría seguir con el tema de la experiencia y abundar en esto que dijiste, que me parece muy importante. Ahora parece que cualquier persona con un celular es ya periodista, pero tú como yo somos parte de este cambio de paradigma, ¿no? Crecimos con los medios tradicionales antes del internet, ni siquiera nos imaginábamos
que existiría el Internet, y luego nosotras transitamos y aprendimos cómo usar las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas. ¿Cómo ves tú este boom de nuevas personas haciendo comunicación, pero que no es necesariamente periodismo? Fíjate que a mí me parece un tanto riesgoso. Hace todavía 2 décadas se hablaba de que los medios de comunicación eran el cuarto poder, y bueno, es que era el medio por el cual la gente se informaba de lo que estaba sucediendo. Entonces, si había ahí, pues ya sabes, la línea editorial, el sesgo, el interés, pues así se lo iba a despachar la gente. Cuando llega el tema de redes sociales, la verdad es que es algo muy positivo en el aspecto de que la información se publicita, se hace accesible a todo el mundo, pero como empieza a haber este manejo, o desde los, por ejemplo, gobiernos, empresarios, a donde su conferencia de prensa ya la van a subir a Facebook, ¿no? Entonces ya no hay un periodismo, porque antes a ti te tocó, cargaba, yo me acuerdo mi grabadorzota que traía así para la radio con el micrófono para que el audio quedara de muy buena calidad, pero era el tema de ir y escuchar todo, preguntar, ya habías caminado, ya habías visto qué estaba pasando. Oiga, ¿por qué dice que sí está funcionando el relleno sanitario? Si no es cierto, yo fui a revisar y entonces había periodismo. El periodismo se hacía investigando, entrevistando a diferentes personas. Ese es el periodismo, no sacar un teléfono y transmitir algo. Entonces, de momento, puede ser un riesgo porque se recibe información incompleta desde mi perspectiva en muchos casos. Y en este sentido, ¿qué papel crees que juega el periodismo actualmente en que las personas seamos un factor de cambio? Te pregunto lo de factor de cambio porque está, digamos que, entre los temas que más te importan, te interesan, como realmente una labor cotidiana que tú haces en el periodismo para que las cosas cambien. Háblanos un poco de esto. Fíjate que, bueno, hablabas tú de la reinvención, tú te reinventaste exponenciando un tema que para ti resulta muy importante, el tema de la igualdad de la mujer, los derechos. Y yo hace algún tiempo lo empecé a hacer con una comunicación consciente. Entonces también creo un canal de comunicación, digo, ahora con todas las plataformas, para eso creo que sirven las redes sociales mucho, un podcast, y para hablar de temas de conciencia, de este tema de la unidad, de que todos somos energía, de que lo que tú haces al final repercute en absolutamente todo, promoviendo también un poco esa responsabilidad social de que todos tenemos algo que ver en lo que hoy está sucediendo, y así como tenemos esa responsabilidad, también tenemos la oportunidad de ser ese factor de cambio. Si tú empiezas a transformarte, absolutamente todo se puede transformar afuera. Y entonces hoy trato de cargar más hacia esa parte mi comunicación, si bien sigo en un medio tradicional, siendo productora, estando ahí en cabina con mi compañero, el titular del noticiero, que su nombre es Carlos Mendieta. Yo tengo ya esta parte y es mi gran pasión hoy, compartir comunicación consciente, esta parte de la responsabilidad. Todo se puede transformar si empiezas con una transformación personal. ¿Y a qué obstáculos te has enfrentado en esta reinvención personal, en esta búsqueda de nuevos espacios, de continuar con tu consolidación como periodista? Fíjate que, bueno, creo que el primero sería esta parte de la tecnología, porque pues la verdad es que yo veo que, bueno, ahorita ya no es tanto, pero antes veía cómo sacaban el celular y aquí estoy, y la fotografía y la selfie, y a mí en lo personal, bueno, hablando entre mujeres, cargamos por toda esa cultura que traemos, todo lo que hay en el inconsciente colectivo, con patrones tan estrictos de cómo debe ser una mujer guapa o inteligente o bonita, y que entonces yo tenía muchísimas inseguridades y yo decía, no, es que yo no quiero que me vean la cara, y es que yo no quiero que me vean que tengo canas, y yo no quiero ver que si me veo gorda, porque es tanta la presión social que entonces se vuelve, bueno, para mí fue todo un reto el poderme parar enfrente y que me vieran la cara, el entrevistar hacia la gente, y obviamente esa facilidad, esa agilidad de venir y plantear todo en un video rápido,
en un podcast, aprender a utilizar ahora que sí están las aplicaciones, que sí Canva, que sí está otra aplicación que te funciona como prompter, y entonces empaparme de esa parte, hacer el cambio de pensamiento, de que esas cosas, por mi edad, ya no eran fáciles para mí. Y es parte de lo que me gusta promover, que hagamos ese cambio de pensamiento, porque al final pues todos podemos hacerlo. La barrera o el límite te lo pones tú. Oh, pero ¿cómo lo lograste? Porque suena fácil y yo creo que está bien padre ese tema de cuál es, porque yo me enfrenté también a lo mismo, ya te contaré en otra ocasión, pero ¿cómo lo lograste? Que te diste cuenta que esa era tu limitación y cómo pasaste a vencerla, porque hoy estás frente a una cámara, estás en este programa semanal que se llama Los Otros Datos, eres la conductora y ¿cómo lo venciste? Pues yo creo que es algo que se hace cada día, así como los alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Sí, porque cada día, a lo mejor hay días que, no sé si a las mujeres que nos vean les pasa que un día te levantas y te ves y dices, wow, me veo regia, vamos mundo, ¿no? Y hay días que te levantas y yo no sé si es la hormona o la menopausia y de repente dices, ay, y hoy como que no me encanta cómo me veo y entonces viene este trabajo personal de empezar a ver con qué ojos te estás viendo. ¿Quién está haciendo cuando te estás criticando? ¿Y quién te dijo que eso es lo bonito? ¿Y quién te dijo que lo que tú no eres, a lo mejor eso es lo perfecto? Sal y déjate ver y enséñales a otros que se trabajen en aceptación. Entonces creo que ha sido el trabajarme en aceptación de que todos estamos perfectos. Todos absolutamente. El tema es la aceptación desde ese cambio de paradigmas de salir de los prototipos o los estándares que nos han hecho creer. Y bueno, en mi caso, tú estás igual, porque sé que también tienes una hija muy joven. Tengo yo a mis hijos que han sido unos extraordinarios maestros de vida. Entonces, cuando el gran reto para mí no era la radio ni la televisión, todavía eso te lo manejaba. Cuando hago mi transición a mi proyecto de Resonando con Janet Saldo, entonces yo les decía, es que escuchar mi nombre siento que es petulante, mamá, pero es tu nombre, tienes que ponérselo porque pues tú eres quien les vas a hablar, ok, pero es que la cara, mejor lo hago un blog, mamá, lo tuyo es hablar y hablas muy interesante y cuando nos explicas a nosotros entendemos las cosas, tienes que hacer mejor un podcast. Entonces ellos me llevaron y me fueron impulsando y haciendo ganar esa confianza. Mi hija me está escuchando cuando hago mis entrevistas de, mamá, ríete natural, te ves falsa, y yo, ahí voy, ok. Y entonces creo que el tener frescura juvenil y escucharla te lleva a integrar esas cosas que ellos tienen ya integradas de nacimiento, que es esta soltura. Ellos ya tienen más ese tema de, no me importa qué piensen los demás, así soy yo. A nosotras todavía no nos tocó esa parte. Estamos frente a un momento bien bonito de las mujeres de decidir, porque ya hoy podemos decidir. Habrá las que todavía tengan otras características en su vida, pero muchas hoy podemos decidir quién queremos ser. Sí, además, como dices, ya las hijas y los hijos y les hijes crecieron, entonces ya también estamos en una fase diferente, pues particularmente esta de reinvención con más tiempo. Ya no estamos cuidando tanto pequeñito y pequeñita. Entonces se nos terminó el tiempo, fue muy rápido y muy enriquecedora esta conversación con la periodista Janet Saldo. Esperemos hacer una segunda parte porque creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero, querida Janet. ¿Algo más que quieras compartir? Tus redes sociales, quienes quieren buscar tus contenidos. Te mando primero un fuerte abrazo, te agradezco y te agradezco ahora sí que por todas las mujeres del mundo mundial, porque cuando yo creé mi proyecto, una voz en mi mente me decía, si ya hay muchos que hablan de meditar, de conciencia, y un día vino una voz más poderosa y me dijo, un día tiene que haber más medios que hablen de temas de amor, de conciencia, de igualdad y de respeto, que los medios que hablan de información pesada, densa y de miedo. Entonces, gracias por este gran proyecto y pues nada más que me gustaría agregar a todas las mujeres que nos vean, lo que les apasione, eso es, ahí tienen que hacerlo y entregarse con toda el alma y todo el corazón porque nosotras las mujeres somos el factor de cambio.
Así es, y con eso nos despedimos. Muchas gracias, Janet Saldo. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Al final de esta emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Muchas gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV CUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.